buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y a un nuevo mazo, bueno pues de estándar. Un mazo de hecho muy peculiar, por lo mismo no está ni en metajuego, no está en ningún sitio. A ver, en ningún sitio entre comillas, no me refiero, no está en metajuego, es un mazo muy conocido, pero traigo, lo dicho, un deck que creo que va a molarle a mucha gente, por lo mismo. Tenemos Abzan Tokens delante, ok. Y bueno, pues, ¿cómo decirlo? Creo que tiene un poquito de todo, ¿no? Por así decirlo. Tiene, por ejemplo, aquí el pequeño combo que había de Horda de Escudos, ok. También con el poseedor adinerado, por lo mismo, para ganar un montón de vidas. Tenemos también, bueno, pues lo dicho, mini combo entre Carruaje de Zika y Green and Seven. Tenemos, bueno, pues plan igual que ponen un montón de tokens, como pueden ser LOL, como pueden ser Wandering Emperor con los Samuráis. Y, bueno, cartas del estilo. Y también, lo dicho, mini combo, ok. Bueno, sinergia muy buena entre Refugio de Felidares y entre también Horda de Escudos. Lo dicho, es un mazo que al fin y al cabo es un Abzan Tokens, ¿no? Al fin, bueno, pues todo va alrededor de ese término, ¿no? Alrededor de, pues, esa estrategia. Pero dentro de ello tenemos un montón de mini combos, mini sinergia, como hemos visto ahora. Carta que ponen tokens, tenemos unirse al baile. Ponemos dos tokens de, bueno, criatura manos, unos y con flashback de 5, así de simple. Tenemos también Catilda, gran cierva del alba, protección contra licántropos y podemos hacer que todos los humanos nos den, tengan la habilidad de girarlos y agregar maná de cualquiera de los colores de esa criatura. Y luego por 6 ponemos un contador sobre cada criatura que controlamos. Esto sí es muy heavy. Tenemos también, como he dicho antes, posadero adinerado, por lo mismo, para poner fichitas, rampearnos y ganar muchas vidas. Tenemos fiestas del ocaso, para lo mismo, poner tokens sobre todo sería lo principal. Y de paso si ganamos 4 vidas o robamos carta, perfecto. También llevamos Espíritu del Clarín, 4 copias para lo mismo. Si conseguimos jugar segundo de hechizo durante el turno, ponemos tokens. Eso ya a mí me vale. También tenemos, bueno, pues Adversario Intrépido para doparlos a todos. Tenemos de coste 1 clase de Paladín para hacer, bueno, para dificultar al oponente, para dopar a nuestros bichos y luego meter la gran hostia del siglo, así de simple. De coste 3 también vamos con lo dicho, 4 horas de escudos y si pudiera 4 anuncios de la boda. Si vosotros tenéis, meted 4 anuncios de la boda porque van a ser muy útiles, por lo mismo. Cuando se dan la vuelta no los tokens, las criaturas que controlamos tienen +1/+1. Más los tokens que hayamos puesto con el anuncio de la boda, es una carta que va a tener mucho peso en la mesa. De coste 4, Carruaje de Zika, 3 Wandering Emperor y por último un Refugio de Felidares. Más, bueno, pues complementando con los costes 5, Rain and Seven y el LOL. Sobre todo son Planes Walker, los de los costes altos y en general son poner un montón de tokens. Tierras llevamos, no me acuerdo cuántas tierras llevamos. Ok, ya llevamos 24 tierras en el mazo, ninguna flipeables, todo tierras aquí. Bueno, pues dobles y en general algunas Madlands. Y bueno, pues lo dicho, es un mazo que no he probado todavía, lo acabo de hacer, lo acabo de más o menos ver qué tal podría ir, ¿no? Pero no lo he probado todavía a fondo, así que lo dicho, vamos a probarlo y a ver qué tal va esta preciosidad en batalla. Ok, gran mano, me mola mucho, me gusta mucho la mano. Tenemos turno 2 o posadero adinerado o fiestas del ocaso. Y bueno, a partir de, por ejemplo, Emperatriz Errante, ya sea, por ejemplo, con el token que pone el poseedor adinerado, que es el tesoro, tenemos un montón de opciones. Me gusta la mano, me gusta mucho por eso. Creo que esto va a entrar tapeado al campo de batalla. No necesito ahora mismo, bueno, para hacer nada turno 1. Y voy a dar turno, lo dicho, el mazo yo no tengo ni idea de cómo va a ir, pero tiene muy buena pinta. Imagina, por ejemplo, eso, mejor de turno 3 hacer Emperatriz Errante, vamos contra Mono Red, por cierto. Así en general todo tipo de removal, o por ejemplo incluso las vidas, van a venir genial en este mazo. Genial ahora mismo. De hecho estoy pensando incluso, voy a dejarme esto en la mano para los tokens, prefiero poner tokens antes que nada. Así que bueno, voy a hacer posadero adinerado, cuando el oponente tenga más bichos que yo, pues entonces lo haré. Y bueno, por ahora sí es cierto que tenemos menos cartas que en la mano, porque ha salido él. Que también es cierto. Yo tengo que bloquear, por ejemplo, con el posadero para hacer las fiestas del ocaso bien. Y yo lo haría completo, pues lo haré, sin ningún problema. Y no es Mono Red agro, es Gruul agro, puede ser perfectamente. Pero todo este mazo se suele ver en Gruul, perdón, en Gruul no, en Mono Red agro, así de simple, en la que se juega ahora. Pero bueno, también puede ser perfectamente, lo he dicho, Gruul. Ok. Perfecto. Me estoy pensando, voy a bajar tierra girada, tierra enderezada y en su turno haré Emperatriz Errante, por ejemplo. Ya sea pongo token para... no, sin bloquear no. Le daré un -2 seguramente y exiliaré cualquier bicho, la verdad. Cuando pegue. Sobre todo este. Ok. Vale. Está muy bien su combo. Al fin y al cabo este también se dopa, de la misma forma. Ok, antes que nada voy a hacer Emperatriz Errante, como he dicho antes. -2 al 4/4, que sería quizás lo más peligroso ahora mismo. Bueno, el otro sí es cierto que pegaría incluso de menos, si logro hacer eso. Bueno, ¿qué dice?
Tiene más 0 por cada otra criatura modificada. Vale, entonces, de base, ¿cuánto es el bicho? Es un 1-3 de base, ¿no? ¿O cuánto es el bicho de base? Lo digo en serio. Claro, tiene contador +1/+1. Vale, por eso es. Pues, mira, va a caer aquí, creo. Sí, va a caer ahí. Que me pegue de menos, en general. Voy a chumbloquear, por lo mismo quiero ponerme un par de tokens. Clase de paladín no está mal. Tierra tape de este turno. Y revocar me pongo un par de tokens. No está mal. Robo, +1 a la emperatriz. A un bichito. Y doy turno. Podría haberme dejado al otro. Lo que puedo hacer, depende de lo que le pegue, ¿no? Si le pega a la emperatriz, mejor bloqueo. Depende un montón. Se voy a calar a Walker también, creo que era. A mí era Walker, vale, perfecto. Y ok, hojas lagarto. ¿Tiene prisa? Creo que tenía. No, ok. Ah, sí, le da prisa con eso. La criatura equipada tiene habilidad de daño 2 veces. Y le pega a la emperatriz con los 2. Pues por mí levantar, creo, ¿eh? Por mí levantar, la verdad. No es una tontería mismo el bloquear de esa forma. No sé, no me parece bien. La emperatriz. Adiós. Me caía bien. Vale, no está mal tampoco. Creo que voy a bajar lo único que puedo hacer básicamente. Poseedor alineado y +1/+1 mis bichos incluso. Tendría incluso una fuerte defensa ahí, ¿eh? No voy a decir que no. Ahí está, perfecto. Un tokencito. Y +1/+1. Creo que ahora se lo va a pensar bastante el pegarme. De hecho, estoy pensando incluso el pegar ese turno, no quedarme para bloquear siquiera. Por lo mismo, yo creo que de vidas estoy bien. Y a la siguiente, tomar la delantera, darle la última habilidad de clase de paladín. Y nada, pues yo creo que matarlo ahí. Depende de lo que haga él, ¿no? Pero yo creo que sería ya letal. Creo. Pues sí, creo que voy a pegar. No me tenéis lo que ando bloqueando. Si me quiere pasar pegar de 6, que me pegue. A vuelta lo he dicho, creo que lo tengo yo letal. Dándole aquí la última habilidad, ¿no? A lo mejor te irá por estrella cualquier bicho enorme mío. Vale. Pega de 3. De 6, perdón, pega de 6, es verdad. Pega 2 veces. Venga, 14. Por favor, no me hagas robar más tierras, please. ¿Yo qué te he hecho? Mejor. No quiero dejarme. Quiero darme mejor con esa enderezada, por si acaso. Aunque sí es cierto, podemos transformarla de cuánto, podemos transformarla de nada, ¿no? Bueno, tendremos un +1. Es que aquí ya no sé yo cómo irá esto, la verdad. Me da bastante heavy por lo mismo. Yo creo que no se moriría si ya la transformo así. A ver. Tapeo. Me da igual, verde por ejemplo. Tapeo, tapeo. Negro, por poner algo. Soy muy a la tercera fase y estoy pensando si pegar o no pegar o con qué pegar incluso. Que es lo importante. Pegar voy a pegar. Y la pregunta es con qué. Pero mi pregunta es, si yo transformo por ejemplo la guardia de la hidra, yo no sé si a lo mejor si sería una 1-1 de base, aunque la transforme de 0. Bueno, no puede ser 0, claro. No puede ser 0. Aparte lo dice la propia carta. Que no puede ser 0, así que en general no quiero que me pase tanto daño el siguiente turno. Así que a lo mejor pego con los dos toques y me dejo el poseedor bloqueando, proponer algo. O pego, a ver, Boseiyu me rompe la saga. Me rompe la clase, perdón. Me duele la verdad bastante. Sí, pues tierra básica, va a ser verde, ahora sí puedo bloquear, puedo transformar por lo menos la tierra. Y aunque lo dicho, aunque me duele, bueno, no pasa nada. Doy turno y tengo que chumbloqueo y punto. Y a partir de aquí hasta que encuentre algo útil me quedo con la tierra y ya está. Contador ahí, tiene prisa. Tiene unas 6-4. Transformar la tierra, ¿no? Lo más seguro. Por lo menos creo que lo más seguro que haga. Ahí está. Aquí igual a 4.
Pega con todo. Vale. Sería un block aquí, por ejemplo. Por lo mismo no creo que me pase tanto daño. Y... me queda double block. Double block depende, ¿no? Double block aquí, por ejemplo, que esto se desinfle un poco. Y pasan 10, voy a 4. Ahí está, se resuelve. Horda de escudos. No está mal el robo, ¿eh? El robo, ojo, poca broma, que no está nada mal. De hecho, si conseguimos aguantarlo, si conseguimos eso, que se quede vivo, podemos llegar a ganar la partida con él por lo mismo. Ahora ponemos copia, una copia que es del mismo, de hecho. Y ojalá pudiera bajar más tierras ahora mismo. Ojalá no tenga que, por favor, chumbloquear. Tendré que chumbloquear seguramente por lo mismo, para no morir. Pero... es que claro, me duele un montón. Pero bueno. Rayos del trueno. Creo que me hace daño a la cara también, ¿no? O algo así era. Porque la criatura modificada puede ser siempre que... Vale, luego el rayo hace X daño a cada oponente donde X es la cantidad de criaturas modificadas que controlas. Que no sean el rayo del trueno. Vale. Transforma tierra. Yo creo que cuánto daño me hace. A lo mejor me hace 4 y me mata, ¿no? No creo. Me hará 2 daños, vale. Me hace 2 daños. O sea, puedo dejar que pase uno. Si quiero. Y ahora sería... transformo un bicho, obviamente. ¿Qué coño? Ah, vale. Contador ahí y 2 daños. Transformo. Va a ser obviamente de 3 ahora mismo. Sí, yo creo que de 3, ¿no? Estoy pensando por lo mismo, porque creo que aún así no me conviene el transformarla de tanto. Si no puedo bloquear bien. Ok. Sería, a ver. 1, 2, 3, 4. 4 sí. Pues ya no hay un bicho por delante siquiera. Esto que me pasa los demás tengo que bloquearlo, obviamente. Los blocks serían... el rayo hay que bloquear, el rayo hay que matarlo. Por lo mismo, el rayo sin turno me hace letal y punto. Así que no creo que me entre. Estamos muy mal la partida, lo voy a decir. Estamos muy mal y seguramente esta la perdamos. Carruaje, hostia, no, pues carruaje sí, que no está mal, ¿eh? Creo que... nada, me pasa por los lados, sí. Pasa por los lados. Así voy a jugarlo y si un momento no se da cuenta, pues no se da cuenta. Oye, pero... de bueno, rápido. No creo que no se dé cuenta, ¿no? Obviamente, pero oye, vamos a intentarlo. Que yo que sé, sepa de cuándo cualquier cosa, ¿no? Ahí está. Transforma tierra y bueno. Concel. Nada, por desgracia no ha salido muy bien, la verdad. Podríamos salido... podríamos haber tenido incluso... ¿cómo lo digo? Si hubiéramos salido mejor con LOL, ¿no? Con cualquier otra cosita habría estado mejor. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. La primera partida... no pasa absolutamente nada. Estoy a punto de subir ahora, de hecho, con la Monogreen Stompy. Fue un mazo que traje ayer y que por cierto te dejaré el link aquí, ¿ok? Una tarjetita que te dejaré aquí arriba por si quieres ver ese mazo que está guapísimo. Nos hicimos un submarino y al final creo que acabamos haciendo un 5-2 o un... o sea, básicamente fuimos muy mal al principio, ¿eh? Yo me desanimé tela, la verdad, cuando hice un misclick sin querer. Fue un misclick, no un misplay. Hice un misclick que sin querer no tapé un bicho. Pero por lo mismo, porque dije, hostias, no sabía que se tapeaba así, de esa forma. Pero luego hicimos un submarino flipante. Luego hicimos... dije, bueno, paso. Gané y gané. Fue un submarino muy heavy. Esta mano está muy bien, de hecho me voy a quedar. Oye, tenemos para dopar bichos, tenemos en general demasiados turnos 2, ¿no? Demasiados costes 2, no es una mano que escale. Pero que, oye, no está mal la mano, la verdad. No voy a quejarme. Siguiente turno... tengo que entrar tapeado otra vez, a menos que rebanen por una tierra especial, alguna tierra que entre enderezada, a mí me valdría. De hecho, me arreglaría mucho la mano, mucho el tiempo. Mira, perfecto. Menos mal que lo he pedido, si no, no me verdad. Menos mal que lo he pedido. Sería tierra verde ahora mismo, que es lo que más me conviene. Y pues voy a hacer posadero adinerado. Adinerado. Estaba pensando en hacer Catilda. También era una opción. Muy buena opción, de hecho. Aquí la única putada que estamos jugando contra seguramente Dimir Control. Una especie de Dimir Control así del estilo, que nos va a doler un montón, porque tiene iras, tiene en general barra de mesa, tiene pues, un montón de cartas del estilo. No es tan heavy como puede ser Spare Control o puede ser a lo mejor White Control,
o lo mismo, creo que son versiones mucho mejores ahora mismo, pero... pues es Precontrol. ¿Y para qué coño hablo, tío? ¿Para qué cojones hablo? Esto va contra Precontrol, es un pain terrible. Terrible, terrible. No está mal, el robo de hecho contra este tipo de mazo me va a venir muy bien. Voy a jugarlo. Muy bien por lo mismo, porque al fin y al cabo el Carruaje de Zika es una carta que mi oponente no puede matar así simplemente. A menos que tenga cualquier tipo de armada, por ejemplo una marcha, y de hecho la marcha tiene que jugarla grande. A menos que tenga una marcha y tenga cualquier cosa del estilo, no va a poder hacer nada al oponente. Pega de uno. No lleva nada de ninjutsu, como dije antes. Lo que ha hecho básicamente es atacar para robar cartas y no tener que rescatar. Vale, perfecto. Voy yo. Está bien el robo, de hecho me va a venir bien, ¿no? Por así decirlo. Al fin y al cabo, con toda la velocidad de insta me mola mucho. Voy a atacar. La pregunta es con qué. ¿Y cómo? ¿Con qué y cómo? Lleva tierra. Unirse al baile. Lo bueno es que tenemos en general mucha potencia. Sería tapeo, tapeo. Tapeo un token. Y le pega con los dos al Kaido. No creo que tenga removal para los dos. Y si tiene, sería ya mucho gasto por su parte. Mucho gasto, lo cual me va a venir bien. Otro felino. Como veis, así tendría que salir antes, coño, el mazo. El mazo ahora mismo va muy bien, la verdad. El mazo ahora mismo me gusta cómo va. Perfecto, lo dicho, si quiere tirar ira, si quiere tirar el gancho carne, si quiere tirar cualquier cosa, que la tire. Dunskar, sobre todo Dunskar, que consigo jugar ese mazo. Que la tire. Mientras más recursos gastemos al oponente, mejor en este pairing. Ok, por lo mismo, es un pairing desastroso, un pairing que vamos fatal contra él, pero hay que intentarlo. Pégate uno, que entre uno. Pues no hace Dunskar, me parece incluso raro, ¿eh? Bastante raro, demasiado. Voy a hacer tierra izquierda por aquí. Estoy pensando incluso en jugar esto. No, vale, pero tenía que pagar dos blancos. Entonces ahora mismo no va a caer. Si tiene removal para carruaje, que lo tire adelante, lo dicho, me pasa lo mismo de antes. Que lo tire sin ningún problema. Voy a tapear aquí. Pegaré de 8. Y ¿sabéis qué que no me espero? Me esperaría quizás un verso desmaterializador para el carruaje de Zika. Pues entra todo el daño. Muy raro, la verdad. Me pasa lo mismo, voy a dar turno. No tengo por qué jugar más presión en mesa. Para que tire una ira, pues no, la verdad. De hecho, si en el turno tenemos letal perfectamente, como él quiera. Si se tapea en el turno para hacer cualquier mierda, yo tengo letal en el turno. A mí no me importa lo mismo. O sea, tiene que tirar un Dunskar. Yo creo que es lo que le queda ya. Una ira, cualquier tipo de ira. Pero si no la tira, tío, es que yo creo que la partida estaría ganada. Por ahora. Por ahora, claro. Pega de uno, sigue pegando de uno, ¿eh? Lo que a mí me sorprende, cuando estoy jugando contra un mazo agresivo al fin y al cabo mi frente. Vale, aquí está, vale. Me se ha dicho el carruaje, que está muy bien por su parte. Está bien hecho y me lleva por delante el bicho. Ok. Pues nada, lo mismo pues a tener paciencia. A tener paciencia y a remontar la mesa. Así de simple. Voy a hacer posadero adinerado. Voy a jugar Catilda. Y voy a dar turno. Las vidas no es que me importe mucho en ese pairing. No me importa nada, casi nada. Voy a tirar de nuevo. Lo bueno es que mi oponente se está enterrando más o menos, ¿no? Un poquito, así, se está enterrando un poquito. Y le quedan 5 cartas en manos. Son bastantes, de hecho, me esperaría... Cualquier emperatriz errante ahora mismo puede caer perfectamente. Yo tengo la mía aquí en mi mano, pero por su parte puede caer. La verdad, vamos a ser sinceros, por su parte puede caer. Incluso algún counter, cualquier cosa. Aquí me estoy pensando si pegar en este turno o incluso agregar maná para jugar cualquier cosilla, la verdad. No, voy a pegar normal. Pego de 2. No me importa ahora mismo mucho. Que tira ahí la sequía, ok, ahí está, emperatriz errante. Creo que lo esperamos ya, ¿no? Con un token. Y me bloquea alguno. Ok, Nix al baile.
Siguiente turno... Se me acaba la chaqueta. Siguiente turno, sí que es cierto que, por ejemplo, si mi oponente... Es que tampoco tiene por qué esperárselo, ¿no? Pero, por ejemplo, es a lo mejor un adversario intrépido que caiga de dos con dos contadores. Letal no, pero casi letal, perfectamente. Pega. Pasa el daño. Cae todo de nuevo. Se está poniendo cuesta arriba, no voy a decir que no. Más uno, roba. Bollo. Sale de fase el Kaito. ¿Cuántas tierras eran, por cierto? Dice, entra en batalla, crea una ficha de insecto verde 1-1. Si controlas más tierra, en vez de eso, crea una... Vale, ok. Pues la podemos poner fichitas si queremos con esto. Esto vamos a dártela. Vamos a poner, de hecho, unas pocas de fichas en el turno. Así de simple. Pero estoy pensándolo bien. Yo lo voy a doparlo mejor, ¿no? Doparlo y pegar a mejor... Quizá a la cara. Hay que ponerle dos contadores si quiero, ¿no? He pegado normal, lo bueno es que cuando entra... En general, oye, eso está bien. El único problema aquí es que tenga removal selectivo para matarme al adversario intrépido. Será el único problema. Pero por lo menos, aunque vaya bloqueando a bichos, voy metiendo presión poquito a poquito. En general, bloqueando a bichos poco a poco. Y si pasan 6, ya creo que... No, lo he dicho. Muy difícil era. Pero bueno, se va 9 en general. Pasan 2 daños, va 7. Voy a bajar tierra, así que podría aprovechar con la horda de escudos mejor. Pero ahora mismo no puedo jugarla, así que bueno, me esperaré y punto. Turno para él. Me estoy planteando incluso el jugar a Emperatriz en su turno para poner un token. Es que me está viendo bloques, tío. Y eso ya no me hace mucha gracia, la verdad. Empieza a robar cartas. Como es por el control se ponga así, ya es muy complicado. Bueno, así hay que intentarlo. No tira la bola, perfecto. Pone token ahí. Voy a hacer, creo que en este momento, poner a lo mejor un par de tokens, por ejemplo. Y jugar las fiestas del ocaso me vendría genial. Porque, lo dicho, me pongo un par de tokens más. Claro. Tiene que ser con eso en la pida. No me conviene ahora mismo. No me conviene por lo mismo. O sea, bueno, lo voy a jugar seguramente. Y me queda enderezado a su turno con la Emperatriz Errante. De turno, no pegó ni nada. Ahora mismo no. Voy a esperarme a ver qué es lo que hace él. Más uno, contador ahí. Remember your training. Pasan 6, voy a 9. ¿Qué coña primero? Y a ver quién juega más uno, el Kaito otra vez. Ok. Edgar. Vale, por último hace eso. El paso final ya. Yo voy a intentar a ver si entra. Perfecto, entró. Voy a poner un tokencito antes de ir yo. Ese es el materializador. Bueno, no pasa nada. El token está puesto. Ojalá, lo dicho, robar algo para doparlos a todos. Así de simple, ¿eh? Tengo lo mismo más criaturas que el mesa. O sea que me conviene. O sea, tiene más cartas que yo en la mano, si es cierto. No sé si pegar a lo mejor, quedarme enderezado o hacer cualquier mierda, la verdad. No tengo ni idea. Por lo menos por ahora. Que lo he dicho, que es un muy mal pairing, tío. Muy mal pairing y tengo que ver bien qué es lo que hacer. Creo que voy a jugar una horda de escudos por el simple hecho de jugarla. Si luego robamos tierra, por ejemplo, puedo poner tokens. Y ahora el turno. No quiero... Es que sigo teniendo miedo a la ira, lo digo en serio. Sigo teniendo miedo a la ira. Y digo, oye, pero juega más o esto o lo otro. Pero que no. Me sigue pasando lo mismo.
Habría hecho perfectamente antes Espíritu del Clarín y jugar encima el Hora de Escudos. Vale, esperanza de extinción a la mano. No pasa nada. Son 5, vale, pues que entren 5. Roba carta con el Kaito. Y lo ponen un token. Ah, sí, está transformado en encantamiento, Esto está transformado en encantamiento, por lo que hay que tener cuidado. Hay que tener un poquito de cuidado. Ya voy a bajar la horda de escudos. Voy a poner copias. Al que no sé hasta qué punto le rentaría a él ahora mismo tirar una isla. Todo se ha dicho. Pero que le rentaría tirarla, pues también, por lo mismo, esto será la vuelta. Así que tampoco quiero fliparme mucho jugando aquí cosas, por lo mismo que he dicho antes. Porque seguramente la cague. Ok. Voy a dar turno. Ahora mismo no voy a hacer nada más. Si tengo hecho un bloquearé sin ningún problema. Y pues lo dicho, esperemos a ver qué vale. Voy a recuerdo por ahí. Perfecto. De hecho, yo mismo estaba pensando en pegar, pero pegar ahora mismo creo que es un suicidio, así de simple. Me bloquea, por ejemplo, a los 4 1-1 y le entran 2, que a mí, pues, poco, ¿no? Poco valor voy a sacar de ahí, de esa jugada. De hecho, al revés, me va a ser incluso perjudicial. Vale. Mira que lo que hace el emblema. Busca en tu biblioteca una carta de criatura azul o negra y pon en el campo de batalla, luego, vale, girada y luego baraja. Pega con todo. Creo que el tema de chumbloquear aquí sí. Chumbloquear entre comillas, ¿no? Sobre todo para que no se tutore un bicho. Tardemos un token. Y ya nos daría, por ejemplo, para poner a mí más tokens, unos. Y para robar carta de todo. O sea, que puedo hacer el pack completo. Sobre todo quería poner tokens. Quería poner más tokens todavía. Vale, más uno ahí. Otro de Kaito. ¿Qué pensaría, por favor, de Kaito, please? Por favor. Para. LOL, Reina Araña. Se tapea casi completamente en el turno. Quizás se va a interesar a lo mejor para algún golpe altanero. Perfectamente, no puedo esperar. Pero... más verdad de escudos, ok. Mira, lo juego. Hacemos todas las opciones, robamos carta, ganamos 4 vidas. Ponemos un par de tokens. Ponen 7, gran robo, la verdad no está mal. No voy a decir que no. Que de hecho... Mira 4 unidades en carta de tu biblioteca, pon todas las cartas de tierra mostradas de esta manera en el campo de batalla. Podemos poner un montón de tokens. Pues lo voy a hacer, creo que me conviene incluso. Por favor, no tengas golpe altanero, please. Es lo único que pido, Perfecto, vale. Más 1 al Brennan 7. Voy a buscar tierras, por favor. Vale, todo lo demás al cementerio, no pasa nada. Bajo tierra y me pongo 2 tokens más, de hecho no está mal. Me viene bien. Voy a dar turno, si tengo que hacer el double block, pues lo haré y punto. Ok. Iba a decir, pierde carta, roba vida. Iba a decir yo ahora. En vez de pierde vida y roba carta, pierde carta y roba vida. Uf, pega con todo. Se va a tutorear, por ejemplo, el cangrejo, tío. Es lo que tiene. Oh, la babosa. La babosa no se ve un hijaco. Flipante. Creo que sí me da para todo. Que no creo que me da ni para todo. No me da ni para todo siquiera. No me da para todo. Ni de coña, vaya. No me da, por ejemplo, para bloquearla todo. Así que tengo que ser selectivo con el daño y chumbloquear, por ejemplo, a lo que respecte y punto. El 3-2, mira, que me entre. Voy a ver que se tutorea. Si se tutorea algo que ya no, digamos, oye, pues no podemos con ello, concedo y punto. Son 7 de esta forma. Y por mí 7 sí podrían entrar. Voy a 1. Hace daño primero. Y bueno, se busca el horror de estos acá. Pues ok.
Creo que no hay en general ninguna carta que nos pueda salvar. Yo muy complicado lo veo. Y bueno, yo creo que ya a este punto mejor fuera. Purísima. Un Pain, oye, yo creo que lo he luchado bien, la verdad lo he intentado luchar bien. Y no he podido por lo mismo, es demasiada presión. No, presión no. Sobre todo eso, ante cualquier ira es súper complicado responder a ese tipo de mazos. Vamos con la última partida y vamos a ver qué tal sale. Por lo mismo, no me quiero quedar con un mal sabor de boca. En la primera partida creo que sí la podríamos haber ganado. Por lo mismo, a lo mejor podría haber hecho otras cosas, ¿no? Pero esta es que es súper complicado, de verdad. Yo he visto... No he visto la luz, la verdad, no he visto la luz. Sobre todo cuando me exilió cargas de Zika, en general. Ya dije yo, oye, a lo mejor vamos mal. Y con el minicombo en general de Kaito y de Kaito y la Wandering. Sobre todo el Kaito, al fin y al cabo, que te da un montón de ventajas de cartas. Vamos fatal. Bueno, pues yo creo que nos podemos quedar, ¿no? No está mal la mano, todo se ha dicho. No está nada mal la mano. La única putada es que no robemos tierra, que a mí me puede pasar perfectamente, pero yo creo que me voy a quedar. Eso entra interesado ahora. Está bien. Me quedo. Turno 2 Espíritu del Clarín. Turno... Bueno, pues no, incluso oye. Seguramente jugamos contra Monorred Agro. Contra Monorred... Oye, no, pues está bastante bien un turnito ahora mismo, Vale, esto ahí. Él tiene ahora mismo 6 cartas en mano, nosotros tenemos 6 también. Si vamos esto, creo que hacemos todos, ¿no? Literalmente. Perfecto. Buen turno, voy a decir que no. Ganamos 4 vidas, ponemos 2 tokens, robamos carta y ya tenemos aquí los Andros, perfecto. Me he equivocado de tierra, si me lo he dicho al principio, ¿no? Me he equivocado de tierra por lo mismo, creo que he bajado la que no era. Así de simple, porque esa siempre entrada de Zara. Pues vamos a haber curvado. Pero bueno. No tiene mucha importancia porque no tenemos coste 3 en la mano. Pero sí que es cierto que, oye, mira que lo he dicho. Batería con heal. Creo que voy a tradear sin ningún problema. Vaya, si me pega, voy a tradear sin duda. Nada, pega volando y no puedo bloquear. No pasa nada. Tierra Tapet, Espíritu de Clarín. Creo que no voy ni a pegar siquiera, Quiero doparlo, en serio. ¿Se imagina, por ejemplo, ahora cuando juegue el adversario intrépido, más uno a mis bichos? Me va a venir muy bien, la verdad. Sí, voy a pegar de 2. Es Monorred Agro, pero no vamos mal en la partida. Dicho eso, tenemos un bloque... No es Monorred Agro, es... Puede ser que sea la Ice de Affinity. Cualquier, en general, versión de Affinity. Sobre todo llevan el rojo por lo mismo. Vale, el daño ahí ya no me procuro. Nada, pues eso, puede que sea Affinity. Seguramente. Ice de Affinity o cualquier mazo del estilo. Cualquier versión. Anexa a ella es un propio bicho. Más tokens, no está mal. Pues exiliarse no lo vendría nada mal tampoco, Estoy pensando. Claro, ¿metía por el lado agresivo o metía por el lado quizá un poquito controlero? Para hacer emperatriz en su turno y exiliarle el bicho, la batería. Incluso ya no es ni en su turno. Ahora mismo, hacer lo mismo. Por si acaso anexa a cualquier lado o reconfigura en cualquier sitio. Hacerlo ahora. Lo estoy pensando. O sea, me quito un montón de problemas de en medio. Sí, creo que lo voy a hacer. Voy a hacerlo bien. Veo lo seguro, voy a hacer... Le juego mi turno por lo mismo, no es que lo mejor que reconfigure en su turno ya no pueda exiliarle los dos. Los dos. Pero también es cierto que se queda un enderezado. No, es que eso no contaba yo, verdad. Vale, es verdad, lo tomé como un único bicho, no es verdad, fallo mío. Tengo que tirar por el lado agresivo, sí que es cierto. Sí, fallo mío. Objetivamente lo digo. Fallo mío por lo mismo. Yo creía que no eran los dos bichos, ¿no? O sea, luego me di cuenta de que estaban reconfigurados y es verdad que exilio uno, no los dos. Claro, pero no sé. Me dio por hacerlo. Ok, batería con Egil ahí. Le pega de uno a la Wandering y se la carga. Sí, fallo mío. Una jugada garrafal, vamos a ser sinceros. No me gustan mucho las jugadas, a mí tampoco, pero en mi cabeza tenía sentido. Ok, en mi cabeza tenía bastante sentido.
Voy a pegar con los dos. No va a bloquear, obviamente. Es que si bloquean y alegra y todo. Cargas de Zika. Y doy turno. Cualquier Landros más, por ejemplo, hace que pongamos que demos +2/+2 en vez de +1/+1. Lo cual va a ser una bomba. Va a ser una puta bomba. Ok. A ver si me puede pegar, por favor. +1 en la batería. Lo menos que le caiga una carta en mano. A lo mejor ahora equipa y me pegan una hostia. Pero bueno, que pegue si quiere. A la vuelta va a venir el doble, creo. Así que por mí, perfecto, vaya. Sin ningún problema. De hecho, ojalá que se tape. Por favor, lo pido. Es que no lo he contado, pero creo que tenemos letal al siguiente turno, ¿eh? Si robamos tierra, tenemos letal. Siguiente turno, sin ningún problema. Por lo menos creo que con mi cálculo, oye, creo que es letal. Por lo mismo, porque serían 6 de cargas de Zika más 8 de los tokens felinos, claro, de los gatos. Son 14. Más los dos tokens son, vamos, se pasa de sobra, de sobra. Ojalá. Vale, baja tierra. La espada supongo que la anexará, ¿no? Cualquier bicho. No lo sé, espero. Incluso la batería con el heal. Ojalá, digo en serio. Que le ponga a lo mejor la espada. Vamos a ver qué es lo que hace, vamos a ver. Pero ojalá que se tape de todo. Equipa ahí. Ok. Reconfigura al autómata. Y bueno, pues ahora él me dirá. Pega 3, se queda enderezado con el autómata, ¿no? Ah, no, con el autómata pega también. Pasa el daño. Vamos a jugar ahora, venga, venga. Así ahorramos la tierra y metemos aquí la hostia del siglo. Y que sin la tierra no he hecho cuenta, pero creo que esa tierra no es letal. Estaremos casi, pero creo que no es letal. No robamos la tierra, no pasa nada, absolutamente nada. Vamos a presar intrépido. Y concede. Vaya guarrazo metíamos en el turno. Voy a contar ahora, voy a contarlo. Eran 5 del cargador de Zika más. Eran 3 y 3, 6. Son 11. 11 más 4 son 15. Era letal justito. Vaya guarrazo le metimos en el turno. Vaya pedazo de hostia, tío. Qué bueno. Y bueno, pues nada. Yo creo que hasta aquí el vídeo. Ha salido muy bien la última partida. Así tendría que salir, la verdad. Lo dicho, se puede dar muchos retoques al mazo. Creo que se puede meter un montón de cartas más para hacerlo incluso más heavy de lo que ya es. Y se puede adaptar a un montón de formas diferentes. Lo dicho, yo creo que el mazo lo jugaría con 4 adversarios intrépidos y 4 anuncios de la boda. Así de simple. ¿Por qué? Porque vamos a parar un montón a los bichos mientras estamos poniendo tokens. En general es ventaja incluso sin hacer, entre comillas, nada, ¿no? Lo veo bastante bien. Y bueno, pues lo mismo. Si te ha gustado el mazo, recuerda pues suscribirte, comentar, compartir el vídeo, ya que me haces un gran favor, lo digo en serio. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir. Recuerda pues hacerte miembro con unos links especiales en la descripción y comprar productos por Amazon que están rebajados gracias a links especiales. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.